en el niño susceptible genéticamente que no se ha identificado el por qué, va a desarrollar, se ha incrementado la incidencia de enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki no es una enfermedad nueva, simplemente se describió que están aumentando los casos y efectivamente lo hicieron los italianos. La enfermedad de Kawasaki se describió en 1967 y como todas las enfermedades reumáticas, reumatológicas en pediatría, en adultos, tiene que cumplir los criterios. Entonces es un checklist, una lista de cotejo que ahí ven los criterios que deben de ser cumplidos por el paciente. Ahora es importante en estos foros, tanto de difusión como académicos, que no debemos de caer en el sobrediagnóstico de la enfermedad de Kawasaki, porque no toda fiebre de 5 días va a ser Kawasaki. No todo niño que vamos a ver con los ojos rojos, o lo que se ha mencionado de Kawasaki-like, que es una enfermedad que semeja al Kawasaki, va a ser Kawasaki. Entonces, esa estación de 3 pasos que dijimos es COVID, enfermedad de Kawasaki, puede ese niño ya con Kawasaki desarrollar el síndrome multisistémico inflamatorio, que es al cual nos enfrentaríamos en la terapia intensiva cardiovascular. ¿Ok? Entonces, de igual forma, por sí solo, como lo explicó Fabiola, la enfermedad de Kawasaki, al tener por las características propias de la enfermedad, inflamación de las arterias coronarias, puede tener disfunción cardíaca y por consecuencia también ser un paciente que amerite terapia intensiva. ¿De acuerdo? Los criterios puestos en la imagen previa enlistado son los que aquí vemos en el diagrama que podemos ir pasando. Y lo característico son los 5 días de fiebre, ojo rojo, sin secreción, un eritema, un exantema en toda la piel que predomina en la zona perianal, la lengua frambuesada, que es como si a mí me hubiese chupado una paleta de frambuesa y los labios van a edematizarse y ponerse muy, muy rojos. Y algo muy característico es un ganglio inflamado, un solo ganglio predominantemente en el ángulo de la maxila que va a ir más allá de 1.5 centímetros. ¿De acuerdo? Podemos ir adelantando las diapositivas para que vean las imágenes. Perdón. Ok, entonces esos son los criterios descritos, estas son las imágenes representativas, repito, 5 días de fiebre y esa fiebre es persistente, no mejora con antibióticos y es de muy difícil manejo con medicamentos para la fiebre. La que sigue. La enfermedad por sí misma tiene 3 fases. Ahora, la enfermedad de Kawasaki no se sabe su origen. Normalmente son procesos infecciosos previos. En este caso se ha asociado esa infección previa de COVID-19. Esa enfermedad va a hacer que el paciente en forma selectiva por un proceso individualizado de mal procesamiento de la enfermedad, que genéticamente ese niño puede estar predispuesto, va a generar esa enfermedad de Kawasaki. Y esa enfermedad de Kawasaki se va a presentar con los datos que ya mencionamos y va a tener estas 3 fases. La trascendencia de esta imagen es que ustedes tienen que ver que al principio puede tener inflamación del corazón, como dice ahí, miocarditis, pero lo trascendente que puede generar daño cardíaco permanente es precisamente la formación de los aneurismas en las arterias coronarias. ¿Qué es un aneurisma? Es el debilitamiento de la pared de la arteria coronaria que va a generar que esa debilidad haga una prominencia que se llama aneurisma. La forma más gráfica de definirlo es como si vieran en su llanta un chipote. La pared se debilitó y la presión interna genera una protuberancia. Esa zona debilitada puede generar un trombo, puede generar un infarto, ¿de acuerdo? Por la obstrucción propia de la arteria o la inflamación del corazón genera precisamente esa miocarditis o un infarto. Entonces tenemos que detectarlo a tiempo como pediatras para referirlo al reumatólogo y al reumatólogo del tratamiento correspondiente, que es con gamma globulina para evitar ese daño coronario. De ahí que nuestro paciente con la enfermedad de Kawasaki puede resolverse con el tratamiento convencional que vamos a mencionar más adelante. Pero lo que nos reúne en esta junta es que de ahí podemos pasar al síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. ¿Ok? Entonces, la enfermedad de Kawasaki empieza a tener una falla cardíaca, una afección renal, una afección
a nivel de muchos órganos caracterizado por una tormenta proinflamatoria que el paciente lo va a llevar en un estado de choque. Para hacer el diagnóstico categóricamente de la enfermedad de Kawasaki es lo que comentamos de los 5 criterios. Sin embargo, existe el término de Kawasaki incompleto. Actualmente ya no se usa Kawasaki atípico, sino se reúne en el término de incompleto. ¿Qué quiere decir? Que todavía la presentación del paciente es más compleja porque no reúne todos los criterios, como se describieron, sino reúne a lo mejor 2 o 3, pero la piedra angular sería que tuviera 3 días de fiebre. ¿Ok? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a observar un flujograma en el cual resume lo que he comentado. En relación a Kawasaki completo, Kawasaki incompleto, tenemos que tener valores clínicos muy evidentes de los criterios señalados y un abordaje de laboratorio que nos pueden hacer o no tomar la decisión de diagnosticarlo en primer lugar y lo más importante, tratarlo o no tratarlo. Y como ven en la parte derecha, donde dice ecocardiograma, eso es la piedra angular en el sentido de que si yo estoy viendo los hallazgos que señaló Fabiola de dilatación coronaria, o tiene una miocarditis, es la pauta aunque no cumpla los criterios y debemos de pasar el tratamiento correspondiente que es gamma globulina. Por definición, que a veces llegamos precisamente al sobreuso de la gamma globulina o al sobrediagnóstico. Toda la literatura, por la trascendencia que implica un daño coronario en un niño, ¿ok? Ante la duda de Kawasaki siempre se debe de dar el tratamiento, se debe de dar la gamma globulina. En la siguiente imagen vamos a ver el flujograma de las decisiones terapéuticas en relación a cómo nos va a llevar de igual forma los valores de laboratorio si nuestro paciente no se presenta con los datos clínicos correspondientes de los criterios, pero al mismo tiempo nos vamos a apoyar en marcadores de inflamación como está señalado de la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación y laboratorios en concreto que nos harán tomar la decisión. En la siguiente imagen vamos a ver ya el flujograma. Yo ya diagnostiqué la enfermedad de Kawasaki. La diagnosticó el pediatra, la puede empezar a manejar el pediatra y el tratamiento ya está estandarizado por la American Heart Association en las últimas días del 2017, ya muchas revisiones después, pero ya está consensado que son 2 gramos de gamma globulina por peso, dejar aspirina y el paciente tiene que mejorar. ¿Cómo va a mejorar? Quitándosele la fiebre que habíamos dicho que era persistente, que por lo menos llevaba 5 días. Si la fiebre no mejora después de haber infundido la gamma globulina de 36 horas de haber terminado esa infusión, se considera un Kawasaki refractario. Eso es el comportamiento que hasta el 7 o 10% de los Kawasaki pueden llegar a tener, ser refractarios. Pero aquí, en el momento que estamos viviendo con el COVID, es el foco amarillo que nos tiene que decir, cuidado, este paciente te puede llevar a un síndrome inflamatorio multisistémico. Este paciente está tocando la puerta de la terapia intensiva. En ese momento tiene que ser evaluado no solamente por el reumatólogo pediatra que sabe manejar el Kawasaki refractario. En ese momento tiene que tener una valoración muchísimo más estrecha del cardiólogo para ver esa función cardíaca y en ese momento en forma temprana tiene que ser valorado por la terapia intensiva. La terapia intensiva, el concepto es que siempre debe de ser preventiva, no correctiva. El paciente aquí puede entrar a un periodo de ponerse, conforme pasen horas y días graves, de tal forma que ya debe estar monitorizado, ¿ok? Entonces, el Kawasaki refractario se pasaría una segunda dosis de gamma globulina y si persistiera ese carácter de refractariedad, se pasaría esteroide, cortisona, pulsos de metilprednisolona, como dice el diagrama, 3 pulsos. Hay grupos de alto riesgo que utilizamos el esteroide desde el principio, cuando el paciente es menor de 18 meses, cuando tiene ciertos factores de riesgo de escalas predictivas para desarrollar aneurismas. ¿De acuerdo? Entonces, ya manejando el Kawasaki refractario de una u otra forma, si logramos conseguir que ese Kawasaki, en forma simple, decir que se apague, evitar el daño cardíaco, evitar el daño coronario, tuvimos éxito terapéutico. Pero, dado el momento actual, insisto, este Kawasaki refractario, desde el inicio,
o al momento de portarse como refractario puede pasar directamente a un síndrome inflamatorio multisistémico. Quiero hacer un paréntesis. No es un requisito tener Kawasaki para pasar a un síndrome inflamatorio multisistémico. Estamos hablando de lo que se señaló de la estadística aumentada que los italianos documentaron que incrementó, pero hay niños que te pueden hacer el síndrome inflamatorio multisistémico directamente con la infección de COVID, de tener una neumonía y de esa neumonía complicarse para llegar a terapia intensiva con una tormenta inflamatoria que va a afectar todo el organismo, predominantemente el corazón, como ya lo comentamos. En la siguiente imagen, en este árbol, precisamente es que el Kawasaki es multifacético, tanto como se presenta, como se comporta durante el transcurso de la enfermedad y posteriormente. De donde tenemos que tener la precaución de que la enfermedad de Kawasaki, hablando de inflamación y lo que le puede llevar a una terapia intensiva, puede ser estrictamente una falla cardíaca llamado Kawasaki Shock Syndrome, que es específicamente pura presentación de falla cardíaca en el síndrome de Kawasaki. Puede desarrollar un apartado que se llama síndrome de activación de macrófagos, que también es un estado proinflamatorio y autodestructivo. Puede generar artritis tipo de adultos, pero en los niños con una expresión de inflamación de hígado, vaso y demás. Puede generar trombosis a nivel de una extremidad, en el mismo corazón, en el cerebro y demás. Y la abreviatura que ustedes ven al centro, el PIMS-D, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que es lo que ahora está descubriéndose en relación a la correlación que existe con la enfermedad de Kawasaki. Este síndrome inflamatorio multisistémico no es nuevo, no es estrictamente relacionado a la enfermedad de Kawasaki. También se presenta en pacientes pediátricos que tienen alguna neoplasia, que tienen una infección grave por sí sola, que es, por ejemplo, la sepsis, o pacientes que desarrollaron por alguna otra circunstancia un proceso infeccioso de otra índole gastrointestinal, renal, que generaron esta tormenta proinflamatoria. De tal forma que tenemos que estar alerta, uno, desde diagnosticar el Kawasaki, cómo se comporta el Kawasaki, hacia dónde nos está derivando el Kawasaki, ser muy puntuales con ese manejo multidisciplinario. El papel del reumatólogo es saber discriminar con el equipo de terapia intensiva, con infectología, hacia dónde va ese paciente para darle el tratamiento de sostén predominantemente enfocado, que sea enfocado que es en corazón, para el soporte vital y evitar las complicaciones. La siguiente, por favor. La siguiente. De tal forma que sigue siendo un reto diagnóstico desde pediatría. Hay que tener cuidado de no sobrediagnosticar tanto enfermedad de Kawasaki como síndrome inflamatorio o las derivaciones diagnósticas que ya comentamos, y lo más importante es que se debe de referir al paciente al lugar donde está el equipo multidisciplinario y la tecnología, los recursos, los insumos, como es el ABC, para poderle darle sostén a ese paciente. Porque lo que se ha resumido en la plática de infectología y cardiología es: se puede diagnosticar, se puede identificar, se sabe con qué tratar. El problema sería dónde y quién lo trata, que significa sobrevida del paciente. Muchas gracias.